Claudia Stockman, de Bolivia, máster en Dirección de Comunicación Corporativa de Barcelona, España. Educación por Principios Bíblicos, La Paz, Bolivia. Asistente de vuelo de Santa Cruz, en Bolivia. Relaciones Públicas, Protocolo Ceremonial, Etiqueta, Desarrollo Personal, Secretaria Administrativa. Como experiencia laboral enorme el bagaje que tiene, pero en desarrollo laboral académico y docencia independiente, talleres y cursos de urbanidad, protocolo y etiqueta en sus diferentes ramas. Así también vamos a pedir, por favor, silencio acá en el auditorio para continuar con el currículum de nuestra expositora. Muchas gracias. También enseñanzas relacionadas a las buenas maneras y cortesía con mentalidad global, además clases de imagen, proyección personal, oratoria, inteligencia emocional, valores, crecimiento entre padres e hijos. Miembro de varios foros y organizaciones internacionales relacionadas a la etiqueta, protocolo y ceremonial, docencia en habilidades blandas, desarrollo social, personal y profesional, redacción de textos y coordinación de eventos. Y la verdad, con tanto que tiene, podríamos seguir hasta el mediodía. Pero hoy nos acerca un tema realmente interesantísimo. La polifacética servilleta, historia, uso y controversia. Claudia Stockman con nosotros. Gracias. Gracias, Arturo, por la presentación. Gracias a todos los asistentes a este evento y obviamente las gracias a todas las personas e instituciones que hacen este evento posible. Y un gracias especial a Dios, preponderante a Dios, dado que estoy acá por un milagro. En el sentido que estuve así de no poder subir al avión por un problema de migración argentina, y estuve en aprietos en la noche para poder asistir, y definitivamente debo decir que es gracias a un milagro de Dios. Estuve hablando con algunas personas que estuvieron presentes en el Congreso de Buenos Aires, como mencionaba Arturo, donde hablé del tenedor, la historia del tenedor y la influencia que tuvo en las maneras de comer con los cubiertos. El tenedor cambió muchísimo en el transcurso de la historia, la forma que nosotros tenemos de comer acá en el occidente. Y la ponencia que voy a hacer ahora habla de un tema tal vez un poco más controversial, como dice el título, la polifacética servilleta. Crea mucho más controversia y mucho más conflicto que el uso de los cubiertos. En el tema de los cubiertos, hay gente que dice, creo yo, alevosamente, que el estilo americano debería desaparecer por ser poco práctico, por ejemplo, o ser poco elegante, y defienden el estilo continental, ¿cierto? Y ahí vemos una controversia especial. Sin embargo, en la servilleta encontramos temas mucho más amplios al respecto. Acá, por ejemplo, en esta imagen, antes de empezar mi ponencia, les pregunto, ¿cuántos de ustedes utilizan la servilleta colocada como un triángulo sobre el regazo? Convencionalmente nos han enseñado a utilizar la servilleta doblada en un rectángulo, ¿no es cierto? Si es una servilleta pequeña, nos dicen que debemos extenderla. Pero ¿cuántos de nosotros lo usamos como un triángulo, con las puntas hacia las rodillas? ¿Nadie? Sin embargo, en alguna parte del mundo se indica que se debe hacer así. Entonces, nuevamente entramos a un tema de convencionalismos. Lo que se puede decir de acuerdo a usos, costumbres, culturas, formación o escuelas en lo que está relacionado a la etiqueta a la mesa. Desde tiempos antiguos, la servilleta no estuvo tan presente. Se denominó de diferentes formas, especialmente en la cultura romana, ¿sí? Le decían mapa, pero más que una servilleta era una tela grande. ¿Por qué? Porque la gente comía con los dedos, con las manos, como podemos ver en las imágenes superiores,
Y en lugar de usar una servilleta, lo que la gente usaba para limpiarse las manos era trozos de pan o pan molido, ¿sí? Esto lo pueden googlear, como decía ayer el rector de la universidad, el doctor Ramiro Albarracín. Esta historia está en los buscadores. Pero vamos a hacer un repaso. Su ubicación, su uso fue cambiando en el transcurso de la historia. Podemos ver que está la mapa colgando en el borde de la mesa. En algún momento la gente de servicio la empezó a usar colgada del hombro para hacer el servicio a la gente de la mesa. Luego le dieron un aspecto más formal, se utilizaba también el mantel. Luego los comensales empezaron a usarla en el hombro. Y como verán, son telas muy grandes. Luego, cuando se redujo un poco en tamaño, se permitía que se use colgada del cuello o metida en el cuello. Cuando se utilizaba en el Renacimiento francés, esos grandes adornos en el cuello, la servilleta tomó una preponderancia muy importante. Sin embargo, se atribuye a Leonardo da Vinci su invención. Y en el libro que él escribió, hay un libro donde están las notas de Leonardo da Vinci. Él hace referencia, como bien verificamos con Alejandro Capua, de que se anudaban conejos a la mesa para que la gente se pueda limpiar las manos en la piel de esos conejos. Entonces, esto se hacía en los eventos organizados por Ludovico Sforza, que era más conocido como Il Moro, ¿sí? Y a Leonardo da Vinci le resultaba bastante repulsivo que la gente se limpiara con las pieles de los conejos. Entonces, como es uno de los inventores más grandes de la historia, se dice que inventó los pequeños paños para facilitar la tarea a los comensales. Sin embargo, los comensales, como siempre desubicados, usaban las servilletas para guardar la comida, para llevársela envuelta en la servilleta, o para limpiar los cubiertos, en algunos casos para limpiarse hasta los dientes. O sea, fue totalmente controversial. Pasaron bastantes circunstancias antes de que la servilleta inventada por Leonardo da Vinci fuera usada. No hay muchas referencias de los conejos. Si nosotros googleamos esta información, es muy probable que no encontremos información al respecto, a excepción de ese libro que comentamos con Alejandro Capua, donde sí él hace referencia a esta historia. Lo que sí se tiene referencia incluso en los cuadros es que el pelaje de los perros era usado para limpiarse los dedos y las manos. Pueden observar, los que tienen buena vista que están atrás, en todas estas pinturas observamos perros al pie de las mesas, porque era el pelaje de los perros que la gente usaba para limpiarse las manos. Mucha gente dice, no, eran los perros que se usaban en el tiempo de caza, pero sin embargo, por ejemplo, en el cuadro del medio, donde vemos más de 2 perros, es una casa, o sea, una casa particular o un local particular donde los comensales tienen perros adentro. Entonces los perros eran parte de esa limpieza, de esa higiene al momento de comer. Ya cuando se le dio un lugar específico a la servilleta sobre la mesa, en la época del Renacimiento, gracias a Leonardo da Vinci, se le empezó a dar un uso más ornamental además. Y como vemos en ese cuadro, se le daba forma de animales y de detalles para decorar la mesa. Ahí tenemos una especie de cisnes en la foto que tenemos acá, porque indicaban incluso cómo se podía hacer los plegados de los animales o de las flores para darle forma a las servilletas. Y hasta el día de hoy sabemos que se ornamentan las mesas con las servilletas, ya sea de tela o de papel, para hacer esos plegados decorativos en la mesa. Por tanto, en nuestros días ya no solo contamos con la servilleta de tela, tenemos la servilleta de tela, la de papel. Inclusive se ha puesto de moda hace algunos años, como vemos en la imagen inferior, lo que en Estados Unidos han denominado pocket, que es una especie de sobre, una especie de bolsillo, que además de servir de servilleta, sirve para portar los cubiertos. Si nosotros observamos, especialmente esto va para la gente que organiza eventos,
al momento de montar una mesa, la servilleta juega un rol muy importante en lo decorativo, además del uso convencional que le damos por la necesidad de la limpieza, ¿cierto? Pero en lo decorativo yo ahí tengo una consulta. ¿Será que esa decoración se aplica para cualquier uso? En el caso de la fotografía extrema derecha superior, vemos que la servilleta está colgada debajo del plato. Es algo que se está usando mucho, se ha puesto de moda. Es más, cuando empezó a ponerse de moda este tipo de montaje a la mesa, hubieron muchos sitios en el internet, especialmente europeos, de aquellos conservadores en la materia que dicen alto, alerta, nueva moda, porque no se considera un buen montaje en el sentido que es todo un drama a veces levantar el plato o el plato base para retirar la servilleta. Y a veces está el menú además ahí metido con la servilleta y no sabemos qué hacer con el menú, o a veces nos ponen dos servilletas, una enrollada en otra, y son complicaciones que nos dan al comensal, a veces por temas decorativos. Y ahí entramos al tema de la etiqueta y lo que le decía, las controversias que puede causar. Dentro de lo que sabemos que entendemos como etiqueta, debería estar el sentido común, entendiendo que lo decorativo no debería ser preponderante a las necesidades del comensal. Lo que decía Juan Ignacio en la presentación de ayer, ese ceremonial o protocolo o etiqueta recargado 3.0 tiene que estar enfocado en lo humano. Y es lo que yo trato de reforzar en mis ponencias, que lo vamos a revisar más adelante. Lo importante en esta ponencia es entender ahora esa controversial servilleta que está teniendo mucho que ver con la cultura de los diferentes países, la inteligencia cultural. Les decía al principio de esta ponencia que esa inteligencia cultural está relacionada a convencionalismos o escuelas, al igual que los cubiertos, donde pensamos que hay una forma correcta de usar la servilleta, cuando no es así. No hay una sola forma correcta de usar la servilleta dentro de lo convencional. Al igual que pasa con los cubiertos, dependiendo del país, de la cultura, de los usos y las costumbres existen variaciones. Por ejemplo, acá, en la cultura británica, hay un estudio donde se ha llegado a cierto parámetro, pero puede ser variable. Se puede estilar colocar la servilleta a la izquierda del montaje en los eventos formales o sobre el plato. Eso pasa en la cultura británica. La servilleta se coloca en rectángulo sobre el regazo con el pliegue hacia nuestro cuerpo y las puntas abiertas hacia la rodilla. Eso es lo convencional. En la pausa, ojo, en la pausa se dice que se puede dejar sobre el asiento. Pero esto casi no ocurre porque en la cultura británica está prohibido levantarse de la mesa en medio de una comida. Jamás se debe hacer. Ellos recomiendan que si tienes que ir al baño y tienes cosas que hacer, vayas antes de la comida, porque si por algún motivo tienes que levantarte, es un paso de riesgo porque vas a ser mal visto. Entonces, eso de colocar la servilleta en el asiento casi no debería ocurrir. Y al finalizar, como una especie de descuido, simplemente cuidando de no mostrar manchas, va para finalizar la comida a la derecha del montaje. ¿Sí? Como la cultura británica ha sido baluarte y referente en la mayoría de la historia de la etiqueta desde tiempos antiguos hasta hoy, entonces esto es lo más usual, es lo que la mayoría de nosotros conocemos, aunque en la actualidad el colocar la servilleta en el asiento es mal visto por un tema de higiene. Entonces ahí entramos a otro tema controversial, podríamos discutir al respecto. En Francia, igual se coloca en eventos formales
sobre el plato o a la izquierda del plato. En la pausa se dice que se puede dejar sobre la silla. Al momento de colocar en las piernas, en el regazo, se coloca igual con el doblez hacia el torso y las puntas hacia las rodillas. Y en Francia, hace unas buenas décadas atrás, surgió la sugerencia de que se haga un segundo doblez al doblez que tenemos cerca del regazo. ¿Por qué? Porque cuando no hay ese segundo doblez, las manchas de grasa, o en el caso de las mujeres, del lápiz labial puede transferirse a la ropa. Entonces ese doble pliegue ayuda para que esa mancha quede cubierta. Y en el caso de Inglaterra, por ejemplo, ellos recomiendan que las mujeres, antes de sentarse a la mesa, se deben limpiar el lápiz labial, ¿sí? Una mujer no debería sentarse a la mesa con un lápiz labial que puede impregnar la servilleta. Entonces ahí vamos viendo que hay una etiqueta, una cultura que a veces dejamos pasar. Y al terminar la comida, algunos franceses dicen que quede como un bollo, como vemos en la figura, un bulto, para que quede de manera evidenciable que esa servilleta se ha usado. Jamás se debería volver en Francia ni siquiera semidoblada, sino un bollo que evidencie que ha sido usada. En el caso de Italia, acá hay un detalle muy importante. En el caso de Italia, también se aplica el montaje sobre el plato, a la izquierda del plato. Sin embargo, lo tradicional en Italia, explicado por los expertos de etiqueta italiana antiguos, los conservadores y actuales, indican que se debería colocar a la derecha. Pero por un tema de estética que está marcado por Inglaterra y Francia, se dice que es mejor que vaya a la izquierda para hacer el equilibrio, ya que al lado derecho están las copas y varios elementos, entonces se arma un equilibrio colocando la servilleta en la izquierda, y los italianos dijeron, bueno, ya, que vaya a la izquierda, pero para nosotros lo tradicional es a la derecha, ¿sí? Y el doblez es el mismo, ¿sí? Y en la pausa permiten colocar la servilleta sobre el respaldar cuando hay gente que dice, no, la silla no es un perchero, no debe colocarse en el respaldar, pero algunos italianos como que podrían hacerlo. Y al finalizar, la servilleta estirada cubriendo marcha se coloca a la derecha. Alemania. Alemania es el país menos complicado en este tema. La gran diferencia en Alemania es que sí, se coloca la servilleta en rectángulo sobre las piernas, pero las puntas abiertas van hacia el torso y el pliegue va hacia las rodillas. Ahí está la inversión de lo tradicional. ¿Será que los alemanes son mal educados y no lo saben hacer? No, es la forma que ellos tienen porque es lo que hallan práctico, porque ellos dicen que las manchas van en el pliegue abierto de la servilleta al momento de secarse los labios y se cierra para continuar la comida. Al finalizar va a la izquierda del plato semidoblada. No va estirada ni va como un bollo, va semidoblada. También para dar evidencia que ha sido usada. Estados Unidos, aquí viene el carnaval, digo yo. Estados Unidos se ha puesto como el país referente de la moda en la decoración. Los organizadores de eventos generalmente ven los sitios de Estados Unidos, las revistas de Estados Unidos, la moda de Estados Unidos, para implantar esos estilos en los eventos locales. En Estados Unidos la servilleta se puede poner a la izquierda, sobre el plato, a la derecha, debajo del plato, como un adorno, un formato estrambótico sobre el plato. Inclusive vemos que la podemos usar con un aro de servilleta donde además se ponen los cubiertos para aprovechar el espacio. Entonces, no hay un convencionalismo muy claro, o como diría acá nuestro estimado exponente, que estoy definitivamente ansiosa por ver su ponencia, una norma legal de cómo debería hacerse, porque en la etiqueta no se puede.
normar, no se puede decir esta es la forma correcta, porque no existe. Y en el caso del doblez, es lo convencional, sin embargo se les ha dado, tal vez por usar el triángulo, porque tal vez es más práctico. Algún americano o experto americano dice que puede resultar muy práctico porque para cubrir el pantalón en el caso de los varones o el espacio que existe entre piernas al momento de sentarse, y al finalizar también va lo convencional. Y acá entramos, esto es como una muestra generalizada que nosotros muchas veces adoptamos por la escuela que podamos tener. Y acá está la otra pregunta que crea controversia. Los expertos en etiqueta, los que están más apegados a lo convencional, a las normativas reguladas desde hace décadas atrás, nos dicen que sujetamos la servilleta con un dedo y nos secamos las comisuras, ¿sí? Con un dedo de los labios. Ahí entra la pregunta. Yo trabajo mucho con jóvenes, trabajo mucho con adolescentes. Y desde mi época, desde que yo aprendí etiqueta con la que fue mi mentora, yo ya andaba con las preguntas. Las generaciones antiguas eran, se hace así, amén, se hace así. Pero desde mi generación, nuestra generación, para muchos de nosotros, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién dice? ¿No es cierto? Entonces yo era un poco así con mi maestra y ella tenía la gentileza de explicarme. Y ella me decía, ya no va más lo del dedito, y estoy hablando de hace 35 años atrás. Me decía, son posturas acartonadas, son posturas forzadas. La etiqueta debe ser más natural, más normal, porque todo lo forzado y acartonado es como un disfraz. Y la idea no es tener un disfraz al momento que debemos tener buenas maneras. Las buenas maneras deben ser algo natural, espontáneo, que realmente sea efectivo, porque cuando comemos nos ensuciamos los labios, no solo las comisuras. Entonces, si solo vamos a secar las comisuras, ¿qué pasa con el resto de la boca? Entonces, en esta imagen, la inferior, está la muestra de cómo nosotros deberíamos secar los labios. Tal vez no sea un dedo, tal vez sean 2, tal vez sean 3, tal vez sea 4, si vamos a usar solo una mano para secarnos los labios. Presionamos la servilleta contra los labios, ¿sí? Algunos dicen son 3 golpecitos. ¿Por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué tienen que ser 3? ¿Por qué no pueden ser solo 2? Entonces, ahí nuevamente entramos a las normativas. Esas normativas que a veces no tienen sentido común, que no tienen una lógica, que no tienen una razón válida. Y nuevamente nos preguntamos, ¿será que la etiqueta es eso o la etiqueta debe ser más adaptable y se debe adecuar a lo real, a lo factible y a lo que resulta práctico sin ofender? Porque en ninguna parte dice que la etiqueta debe ser práctica, como en el caso que yo siempre discuto. ¿Por qué el estilo americano de usar los cubiertos no es factible? Porque es práctico. Nadie dice que la etiqueta debe ser práctica, pero sí debe ser inteligente y debe tener sus basamentos en lo que es el sentido común. Entonces, acá es un tema también un tanto personal. La idea es que se haga con el cuidado para no mostrar manchas, que se haga con el cuidado para no ser aspavientos, que se haga con el cuidado para no tener posturas forzadas y que nos sirva para lo que ha sido creada. Limpiar manchas, secar los labios, evitar que nuestros vasos o nuestras copas dejen restos de grasa o de comida en los bordes, que nuestros cubiertos, inclusive cuando las mujeres usamos de esos impregnantes lápices labiales, queden manchados. Entonces, es la función real, limpiar y secar los labios. ¿Cómo lo hagamos? Cada quien tiene su estilo, ¿cierto? Y creo que no debería haber una normativa de solo el dedo contra las comisuras. Es una posición muy personal y que estaba apoyada por mi mentora. Creo que lo importante acá es entender
que por muy controversial que sea el uso de la servilleta, entendiendo que debemos basarnos en lo que es la inteligencia cultural, las costumbres, los usos y costumbres de cada sociedad, de cada lugar al que podemos estar, de cada casa que podamos visitar, es lo que importa. Porque nuestra educación, buena o mala, es nuestra tarjeta de presentación. Yo a mis alumnos generalmente les digo, ustedes son tarjetas de presentación, tarjetas de visita con pies. Porque cuando yo veo un mal comportamiento, automáticamente pienso, ¿cómo habrán educado a esta persona? ¿Cómo serán sus papás? ¿Cómo será su casa? ¿Cómo será su familia? Somos referentes de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestra crianza. Entonces, nuestra manera de comportar habla mucho de quiénes somos y de dónde venimos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad al respecto. Por eso la educación que nosotros mostremos es más importante que aquellas normas que muchas veces no dicen nada y a veces nos complican la vida, ¿cierto? La etiqueta nos da las pautas, pero ya vemos que la etiqueta es múltiple, es variada, y por eso es importante también educarnos. A los profesores de etiqueta, si hay alguno acá, trato de alentarlos, de llamarlos para que asuman una responsabilidad de no enseñar lo que creemos que es correcto, sino que abramos nuestras mentes y tengamos la capacidad de enseñar cómo puede pasar en Alemania, cómo puede pasar en Inglaterra, cómo puede pasar en Japón, porque por ejemplo en Japón no está la servilleta convencional como la que les acabo de mostrar. Se usa lo que se llama oshibori, que son toallas húmedas, que se usan calientes en invierno, frías en verano, y tienen todo un protocolo social también. Y algunos de nuestros profesores de etiqueta nos han enseñado sobre eso. La mayoría no lo hace. Entonces, dentro de esa inteligencia cultural debemos educarnos más allá de lo que creemos que es correcto o lo que pensamos que es lo convencional, porque vivimos en un mundo globalizado donde los usos, costumbres y culturas son miles. Entonces debemos aprender a adaptarnos a eso en lugar de juzgar. Y nuestra educación es una clara muestra de esto. ¿Por qué? Por lo que decía nuestro hermoso exponente brasilero, el respeto. En lugar de juzgar, de criticar, ay no, mira, cómo se está limpiando tan mal. Ay no, ¿has visto cómo está agarrando los cubiertos? ¿Estás viendo cómo agarró la servilleta? No tiene idea y dice que sabe de etiqueta. En lugar de mostrar tan mala educación juzgando, criticando y viendo lo que creemos que es incorrecto, debe primar el respeto por los demás, sus culturas, sus usos, sus costumbres. Lo repito una y otra vez porque eso es lo que importa y debemos actuar con sentido común, analizando y viendo que ese extraño comportamiento tiene un porqué y un para qué. Y me voy a, como siempre en todas mis ponencias, a abrazar de la frase de Ambrosio de Milán que decía cum Romano fueritis, Romano vivite more, que todos conocemos la frase en español. Si vas a Roma, haz lo que ves en Roma. Y esta otra frase, dada por Mateo Alemán, que complementa la anterior, en cada tierra su uso y en cada casa su costumbre. Ahí mostramos nuestra educación, nuestro respeto, nuestro sentido común. Para cualquier consulta, esas son mis redes. Me pueden encontrar como Claudia Stollman en la mayoría de las redes sociales. Estoy a la orden de todos ustedes. He tratado de ser lo más breve para respetar mis 20 minutos. Si tienen alguna pregunta, estoy acá a la orden. Adelante. Desde la primera regla de ceremonial para contar, no solamente hablaba de una de las servilletas, sino de qué es lo que se podía hacer, qué se podía hacer con la comida, qué pasaba cuando uno mataba a otra persona en la mesa, quién podía estar cerca de él. O sea, era muy interesante ese tipo ese texto
porque la verdad que no nos podemos imaginar en esta época el texto de lo que establecía mi señor Ludovico para sentarse a su mesa. Y lo otro con respecto al tema del adorno, lo pudimos ver anoche en el cóctel que tuvimos, cómo Así es. estaban puestas las servilletas. Exacto. No daba ni ganas de sacar una porque tenían miedo que se caigan Sí. todas. Es más, ese adorno que estaba en medio de la mesa del cóctel, nadie lo tocó. Claro. ¿No es cierto? Todos usaban las servilletas que estaban en los servilleteros. Y lo que dice de Ludovico Sforza, él promovía mucho el buen comportamiento de sus eventos. Eran eventos que debían ser muy elegantes, muy formales, y tal cual, Leonardo da Vinci se esforzó mucho en dar las pautas, porque él fue uno de los primeros en marcar las pautas para las precedencias, por ejemplo, en temas de ceremonial fue uno de los iniciadores en este tema. Entonces, está en ese libro, efectivamente, y hay otras muchísimas referencias. Lo que yo les acabo de presentar es resultado de una investigación de bastantes meses, porque estoy escribiendo un libro que espero algún día se publique, porque cada vez voy completando y complementando. He contactado a los expertos, tanto de Inglaterra como de Alemania y de Estados Unidos y de Francia, para que ellos revisen la información que les estoy dando y hagan las acotaciones necesarias, porque dentro de un mismo país inclusive hay expertos que dicen, se acepta, no se acepta. El tema de colocar la servilleta en el asiento, por ejemplo, les digo, en Inglaterra se considera posible, como bien dice William Hanson, que es uno de los expertos ingleses, pero dice, eso no pasa porque jamás un inglés bien educado se va a levantar de una comida. Y el dejar la servilleta en el asiento es algo más que nada atribuido a los americanos, a los estadounidenses. En otras culturas no se hace, pero sin embargo hay profesores de etiqueta que dicen se debe dejar en el asiento. Ojo, si vas a Europa pues puedes quedar muy mal visto por esto. Entonces, las diferencias están, por lo tanto nuestra responsabilidad como profesores de etiqueta es enseñar las diferentes formas y no decir solo hay una correcta. Y los que no estamos en relación de estos temas con el conocimiento necesario, antes de viajar, averigüemos. Y si estamos en el lugar, busquemos a alguien que nos oriente o veamos lo que hace el anfitrión para seguir. Es el consejo de oro que todos conocemos, ¿no? Lo que decía acá, donde fueres, haz lo que vieres. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.